nosotros estamos teniendo la serie El mensaje del primer ángel. El primer tema que nosotros hemos estudiado del mensaje del primer ángel, ¿de qué se trató? Gracias. ¿De qué se trató? No. ¿De qué se trató el primer tema de esta serie? Hermano, ¿será que voy a tener que volver a predicar de nuevo? ¿Cuál? El Evangelio eterno, ¿verdad? Y nosotros llegamos a la conclusión, con base en la Biblia y en el espíritu de profecía, que el Evangelio eterno no es solamente la muerte de Cristo Jesús por nosotros, sino que el Evangelio es una experiencia que usted tiene con el Señor, y que cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por esta experiencia. El siguiente tema, ¿de qué se trató? Temer a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza temer a Dios? Obedecer, la reverencia. Esto es temer a Dios, ¿verdad? Después, el siguiente tema, ¿de qué se trató? Dadle gloria. ¿Qué simboliza dadle gloria? Tener en nuestra vida el carácter del Señor. Eso simboliza dar gloria a Dios, reflejar a todo el mundo el carácter de Dios. Y en esta ocasión, ¿qué tema entonces sigue después de darle gloria? ¿Qué tema seguiría? Si vamos a seguir el orden cronológico. La hora de su juicio ha llegado. Entonces, en esta ocasión, nosotros no vamos a estudiar las 3 etapas del juicio, sino que solamente vamos a estudiar el juicio investigador, que yo creo que es lo que más interesa a cada uno de nosotros, el juicio investigador. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Muchas gracias. Entonces miren que en Apocalipsis el profeta Juan de la isla de Patmos, en la isla de Patmos, Juan empieza a anunciar el Evangelio, ¿no? Y uno de los imperativos que nosotros encontramos acá es que la hora de su juicio ha llegado. O sea, no está en el futuro, tampoco está en el pasado, sino está, en griego está en el presente. La hora del juicio ha llegado. Esto con la profecía de Malaquías nos da a entender que cuando se levantase el movimiento, cuando este movimiento empezase a predicar, es porque el juicio había empezado. ¿Qué movimiento es este? El movimiento adventista. La iglesia adventista del séptimo día, no como iglesia adventista del séptimo día, sino el movimiento del adventismo, el movimiento llamado también como millerita. Cuando este movimiento empieza a predicar, cuando empieza a anunciar en la fecha de 1844, en este exacto día, en este exacto momento, ¿qué empieza? El juicio investigador. En la fecha de 1844. Hasta Dios nos da el día exacto de cuando empezará el juicio, que será un 22 de octubre. En esta fecha, el juicio investigador empieza. Pero esto había sido profetizado há mucho tiempo. Vayamos al libro de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9 a 10. La sierva del Señor dice que nosotros no podemos estudiar el libro de Daniel sin estudiar Apocalipsis, el libro de Apocalipsis sin estudiar el libro de Daniel. Sería como el candado y la llave. Uno es el candado y el otro es la llave. Entonces, para poder comprender bien, deberíamos estudiar estos dos libros en armonía. ¿Alguien puede leer Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10? Estuve mirando hasta que fueron puestos
Muchas gracias, hermana Cira. Aquí nosotros podemos ver que el juicio tiene su origen, que el juicio empieza aquí. Porque la característica es muy clara. Se sentó el juez, los libros fueron abiertos, empieza el juicio acá, el juicio investigador. Para que pueda haber un juicio, ¿qué elementos se necesita para un juicio? Un juez, un acusado, un abogado, un jurado, o los testigos, ¿no? Serían en este caso. ¿Qué más? Entonces, a ver, tenemos un juez, el abogado, el acusado, los testigos, falta alguien más, el acusador. Muy bien. Miren, la primera parte de este estudio será básicamente como una clase. Nosotros vamos a poner las bases de este juicio, de este tribunal. Y solo quiero pedir un favor, hermana Alma. Yo creo que usted va a tener que moverse, porque yo voy a pedir que usted lea los textos bíblicos también, porque como se está grabando, si los hermanos leen casi no se va a escuchar. Entonces, si usted prende, va a sonar. Es más, yo la voy a poner acá. La voy a poner acá y así no va a haber problema. Ahí está. Y así entonces cuando se prende el micrófono no va a haber problema. Muy bien, entonces ahora nosotros vamos a ver quién es el juez en este tribunal. Vayamos a San Juan capítulo 5 versículo 22. Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 22. Yo sé que la mayoría de ustedes aquí saben muy bien las bases de este tribunal, pero de igual manera quizás haya personas que no sepan, pero también las personas que van a acompañar a través después del YouTube, del Facebook, para que también puedan darse cuenta. San Juan capítulo 5 versículo 22. ¿Alguien puede leer, por favor? No, alguien no, la hermana Alma, por favor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo. Muy bien, en este tribunal que nosotros vamos a establecer acá, el juez, ¿quién es? ¿Quién es que va a juzgar tu vida y mi vida? Cristo Jesús. Entonces nosotros ya estamos viendo que Cristo Jesús es el gran juez que va a juzgar la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si ya tenemos el juez, necesitamos de un abogado ahora. Vayamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Y aquí entonces en este tribunal que se armó allá en el cielo, nosotros vamos a ver quién es el abogado. ¿El juez quién es? Cristo Jesús. Muy bien. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta acá. ¿Cuál es la probabilidad de que usted sea condenado si el que te va a juzgar es el que te va a defender? ¿Cuál es la probabilidad de que usted y yo seamos condenados? Cero, ¿verdad? Es imposible. Imagine que cuando usted está siendo demandado por alguien, usted llega a la corte y la persona que va a dar la sentencia, usted ve que es el mismo que te va a defender. Hermanos, es imposible ser condenados. Es posible por una razón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es imposible que seamos condenados? Por nuestro egoísmo. No hay otra definición. ¿Por qué es que nosotros cometemos pecado? ¿Por qué razón pecamos? ¿Alguien aquí de ustedes peca porque quiere ser infeliz? A ver, alguien levanta la mano. Yo peco porque me gusta ser infeliz. No, ¿verdad? Nosotros pecamos porque buscamos ¿qué? ¿Qué buscamos? La felicidad, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí quieren ser felices? Todos.
Y el pecado es porque estamos desesperadamente buscando la felicidad. Pero lamentablemente estamos buscando la felicidad en un lugar equivocado. Buscamos la felicidad en el pecado. Y esto es el egoísmo nuestro, porque queremos cosas que nos vengan a satisfacer nuestro yo. Porque para ir a Cristo, ¿qué necesito hacer? Para ir hasta Cristo. Cristo mismo dijo: todos los que quieran ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cómo llamamos esto? Abnegación, sacrificio. Para que yo pueda andar en pos de Cristo, para andar con Cristo, ¿qué necesito tener? Un espíritu abnegado. Pero como soy tan egoísta, yo quiero buscar la felicidad en otro lugar, y es en el pecado. Y es por esta razón que muchos serán condenados. Bueno, entonces ya hemos visto el juez, Cristo Jesús. El abogado también es Cristo Jesús. ¿Qué otro elemento debemos encontrar en este tribunal? ¿Quién falta aquí ahora? Ya tenemos el juez y el abogado. ¿Quién falta? El acusador. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 y 10. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 y 10. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el acusador? Satanás. Y ahora aquí yo quiero abrir un paréntesis. Hermanos, miren cuán peligroso es cuando en nosotros hay un espíritu de acusación. ¿Quién es el acusador de los hermanos? El diablo, Satanás. Cada vez que empiezo a acusar a cualquier hermano, cada vez que hay un espíritu de crítica en mí, yo estoy siendo siervo de ¿quién? Satanás. Estoy siendo instrumento en las manos de Satanás. Es muy, pero muy peligroso tener este espíritu de crítica. El chisme, eso es lo que destruye una iglesia. Eso es lo que destruye nuestra vida, nuestra comunión con Dios. El chisme. Cada vez que yo me presto a mirar lo que está haciendo mi hermano, cada vez que yo me presto a mirar a qué hora llega a la iglesia, a qué horas va de la iglesia, qué manera viene vestido, qué come, qué dice, qué hace, qué no hace, hermanos, estoy haciendo la obra de Satanás. No estoy diciendo que está bien ser irreverente y llegar a la hora que yo quiera a la casa de Dios, venir vestido de la manera que yo quiera, comer lo que yo quiera, mirar lo que yo quiera. No estoy diciendo que esto está bien, está mal. Pero también está mal cuando yo empiezo a juzgar, criticar y condenar y acusar a mi hermano. Lo que debo hacer cuando yo veo que un hermano está en pecado? Primero debo ir y hablar con esta persona, ¿sí o no? Hermano, mira, yo he estado viendo que usted está llegando muy tarde a la iglesia. ¿Pasa algo? ¿Está viendo algún problema? He visto que usted ya dejó de venir a la iglesia. ¿Está pasando alguna cosa, hermano? Y entonces, una vez que platico con esta persona y entiendo los porqués, empiezo a orar por ella. Porque hay personas que también cuando van, Señor, reprende a esta persona, Señor. Despiértala, Señor, porque mira qué está haciendo. Eso juzgan igual. Pero ahora en oración. ¿Cómo fue la oración de Daniel? En Daniel capítulo 9. El pueblo, tu pueblo pecó, Señor. Tu pueblo es rebelde, Señor. ¿Fue así? No, ¿verdad? Se incluía en el pecado.
Entonces, hermanos, el acusador, el chismoso, es Satanás. Pero ahora falta, juez, Cristo Jesús. Abogado, Cristo Jesús. Acusador, Satanás. ¿Quién falta entrar ahora? El acusado. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. ¿Cuántos de nosotros vamos a tener que comparecer ante este tribunal? Todos nosotros. Hay personas que creen, no, porque yo soy cristiano, porque acepté a Jesús, no voy a entrar en este juicio. Ahí que sí vamos a entrar. Una vez que usted acepta a Jesús, que usted profesa el nombre de cristiano, usted ya entra en el juicio investigador. Y aquí no hay clase social. ¿Eres cristiano? ¿Eres ateo? No. Hermanos, si usted es cristiano, o eres adventista, o católico, o evangélico, pero profesaste el nombre de Cristo, entras en este tribunal. Eres rico o pobre, para Dios no hay distinción de personas. Todos nosotros, cada uno individualmente, va a tener que comparecer ante este tribunal. Pero ¿para qué vamos a tener que comparecer ante este tribunal? ¿Cuál es el motivo de este juicio? ¿Por qué razón? No, el mismo versículo nos aclara. Para que cada uno reciba, ¿según qué? Lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en la carne, estaba vivo. Cuando dice mientras estaba en la carne, no es carnal o espiritual, carne es el cuerpo. Cada uno de nosotros vamos a tener que prestar cuenta, vamos a prestar cuentas a Dios de lo que hicimos mientras estábamos vivos. Ahora, ¿quién falta para este tribunal? Si ya tenemos el abogado, tenemos el juez, el abogado, el acusador, el acusado, los testigos. Volvamos a Daniel 7, versículo 10. Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién son los testigos en este tribunal? Los ángeles, los santos ángeles. ¿Por qué razón los ángeles son los testigos aquí? Porque miraron todos los hechos, porque son los que anotaron todo lo que hicimos, pero aparte de esto, ellos quieren ver si Dios estará siendo justo en llevar a la persona al cielo. Porque ahora Dios va a tener que mostrar a ellos también por qué va a llevar, porque los ángeles no quieren tener el mismo problema que tuvieron cuando estuvo Lucifer allá. Dios no llevará a ningún nuevo Lucifer al cielo. Entonces los ángeles están en mi expectativa. Es más, cuando se abren los libros acá, hermanos, hay un profundo silencio en el cielo. Todos los ángeles en una terrible expectativa. Cuando se siente el juez, cuando tu caso está siendo investigado. Mira, yo no tengo un escrito para presentar esto. No tengo un escrito, está. Pero yo creo que ¿sabe quién estará allá también? Tu ángel acompañante.
aquel que te acompañó desde el vientre de tu madre estará allá para testificar a favor o en contra de ti. No hay necesidad de que usted esté allá en persona. No hay necesidad. Porque los registros son más fieles que la vida de uno mismo. Todo lo que nosotros hicimos, hermanos, los ángeles, muchas veces pensamos, no, pero no hay nadie que está viendo lo que yo estoy haciendo. Hermanos, hay un universo entero de ángeles que están mirando. El apóstol Pablo dice que nosotros somos como un espectáculo. 1 Corintios 4:9. Somos un espectáculo para el universo. Todo el mundo está en la expectativa de lo que nosotros estamos haciendo. Y no cree que con los ángeles es diferente. Ellos son los testigos. Van a testificar a favor o en contra de cada uno de nosotros. Hermanos, todo país, toda nación tiene su constitución, lo que se utiliza para gobernar el país. ¿Cuál es la constitución del cielo? ¿Cuál es la constitución del cielo? La santa ley de Dios. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Seremos juzgados con bases en qué? La ley de Dios. Hermanos, cada vez que nosotros miramos los 10 mandamientos, muchos de nosotros tenemos el pésimo hábito de creer que la ley es solamente lo que está acá, solamente lo que se encuentra acá. Pero así no es. La ley es mucho más amplia de lo que nosotros encontramos aquí. El deseado de todas las gentes. La sierva del Señor dice que Cristo vino a este mundo para dar nueva luz adicional a la ley de Dios. Porque cuando preguntara a Jesús sobre el adulterio, ¿qué le contestó Jesús a los fariseos acerca del adulterio? Cualquiera que mire a una mujer con pensamientos impuros ya adulteró en su corazón. El adulterio no es solamente yo tener relaciones fuera de mi matrimonio, extraconyugal, o no estar casado y tener relaciones. Es adulterio, pero no solamente esto. Todos aquellos que tienen el vicio secreto son adúlteros. Todos aquellos que tienen el hábito de mirar películas impropias en el internet son adúlteros. Todos aquellos que tienen el hábito de hablar por las espaldas de los hermanos perante Dios es un asesino. Todos aquellos que critican a los hermanos perante Dios son asesinos. Todos aquellos que aún siendo viejos, ya no viviendo con los padres, no hacen caso, quebrantan el 5º mandamiento de la ley de Dios. Pero la sierva del Señor, después ustedes lean la ley dada a Israel. Lean este capítulo, está muy increíble, está muy bueno.
La sierva del Señor dice que el quinto mandamiento se aplica también a aquellos que no hacen caso a las autoridades de la iglesia. Quebrantan el quinto mandamiento de la ley de Dios. Pero también aquellos que no hacen caso a las autoridades civiles, quebrantan este mandamiento. ¿Quién es que quita y pone reyes? Dios. Los gobiernos están por la voluntad ¿de quién? De Dios. Cada vez que yo no hago caso, siempre y cuando, una vez más, siempre y cuando no va a encontrar los principios de la palabra de Dios, que yo no hago caso, estoy infringiendo esta ley. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en esto muchas veces nuestros hermanos evangélicos, nosotros mismos, agarramos para dar duro a los hermanos católicos. Pero todo lo que yo pongo antes que Dios es un ídolo en mi vida. Muchos de nosotros tenemos el ídolo, el trabajo. Dedicamos más tiempo al trabajo que a Dios, más tiempo de calidad al trabajo que a Dios. Esto es un ídolo. Estamos quebrantando el primer mandamiento de la ley de Dios. Todos aquellos que tienen un profundo amor a las riquezas y los bienes materiales están quebrantando el primero y el tercer mandamiento de la ley de Dios. El amor al dinero es la raíz de todo mal. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Una cosa te falta para ser perfecto. ¿Qué era? Vende todo lo que tienes y da a los pobres. ¿Y qué pasa con este joven? Se va triste porque su ídolo era su dinero. Y es la ley, es la norma, es la base del gobierno de Dios, y de este juicio, de este tribunal. Cada uno de nosotros, a un lado va a estar la santa ley de Dios y del otro lado nuestros registros. Y Dios va a comparar. Y entonces de allí Dios va a sacar para juzgar nuestra vida. Ya tenemos el juez, el abogado, el acusador, el acusado, los testigos, la constitución. Falta solamente un elemento para tener este juicio por completo, este tribunal. ¿Qué elemento es? Una única cosa. No es el veredicto, sería otra cosa. Pero por ahí van. Vamos de nuevo a Daniel 7:10 y a ver si ustedes van a darse cuenta. Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué necesitamos? Los libros, el registro de cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros llamamos estos libros? El libro de la vida o del Cordero es el mismo, ¿no? Es una y la misma cosa. ¿Y cómo es el otro? El libro de memorias. Allí está relatado todo lo que usted y yo hemos hecho. Entonces ya tenemos el tribunal hecho. Todo está establecido. Y ahora vamos a estudiar, entrar más a profundo todavía en este tema. Hermanos, ese es uno de los temas, yo creo que es el tema que yo más tiempo he dedicado a estudiar. Es un tema que me llama la atención y que a la vez me preocupa mucho. Y cada vez que uno va estudiando, que usted va estudiando, usted va dando cuenta de nueva luz que Dios te va a dar.
y de cuán solemne es este momento, cuando los libros se abren y aquellos que profesan ser hijos de Dios, sus nombres son investigados. La sierva del Señor dice que cuán triste se ponen los ángeles y los ángeles, uno pregunta al otro: ¿pueden estos, los tales, entrar en el cielo? No, nunca. Dice que a menos que se arrepientan y obtengan la salvación, perecerán. La sierva del Señor tiene una visión profética, que hay una balanza y en un platillo se ponen todos los pensamientos e intereses terrenales, y en el otro los pensamientos e intereses hacia el cielo. Y ella miró cuán liviano era. Los platillos llenos de los pensamientos e intereses terrenales bajaba, mientras que el otro subía, y pesa tras pesa se sacaba, y aún así era muy desproporcional. Ella misma dice: puedo relatar esto como lo vi, pero nunca podré describir la vívida impresión que esto causó en mi mente, al ver los ángeles de Dios con platillos pesando los pensamientos e intereses de los profesos hijos de Dios. Este es el momento más solemne de nuestra vida, el Yom Kippur. ¿Cómo se ponía el pueblo en el día de la expiación? ¿Cómo se ponía el pueblo fuera del santuario? Estaban en la expectativa, en oración, porque si había un pecado, un tan solo siquiera pecado no confesado, ¿qué pasaría con el sacerdote? Era fulminado en este exacto momento. Mi pregunta es en esta mañana: ¿cómo nos encontramos nosotros ahora? ¿Cuál es el sentir de nuestro corazón en estos momentos que estamos viviendo? Cada uno conteste para sí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes son aquellos que encuentran sus nombres en el libro de la vida? La sierva del Señor dice que el libro de la vida está los nombres de todos aquellos que un día dedicaron sus vidas en la obra del Señor. Todos aquellos que confesaron, profesaron a Jesucristo como su Salvador, sus nombres entran en el libro de la vida. Entonces, el nombre de quién está escrito en el libro de la vida. ¿De quiénes? De nosotros. ¿Cuántos creen que sus nombres están escritos en el libro de la vida? Amén. Hermanos, amén y a la vez misericordia. Porque los nombres que van a ser juzgados son aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y entonces se abre el libro de la vida, mira los nombres y entonces empieza a analizarse otros libros. Vayamos al Evangelio de San Lucas capítulo 10 versículo 20. San Lucas capítulo 10 versículo 20. Mas no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sujetan. Antes, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo.
¿Cuál debe ser nuestro mayor regocijo? Que los nombres estén ¿dónde? En el libro. ¿Y dónde está este libro? En el cielo. Y es por esta razón que la sierva del Señor dice en 20 de los últimos días que tener mi nombre escrito en el libro de la iglesia no es sinónimo de ¿qué? De salvación. Sinónimo de salvación es que mi nombre esté escrito ¿dónde? En el cielo. Eso es mi preocupación, que mi nombre esté escrito allá en el libro del cielo. ¿Y por qué es que yo debo preocuparme? Porque mi nombre está escrito allá. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y aquí nosotros vamos a entender por qué es que yo debo tener esta preocupación y este regocijo de que mi nombre esté escrito en el libro del cielo. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hermanos, mi preocupación, mi esfuerzo, mi deber como adventista del séptimo día es preocupar que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, porque en el tiempo de angustia los únicos que serán librados, serán resgatados por Miguel, serán aquellos que tienen sus nombres escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Solamente ellos son los que van a tener el libramiento. Solamente los que tengan sus nombres escritos en el libro del Cordero. Es muy importante, pero para mantener mi nombre escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, ¿qué necesito hacer yo? Andar en armonía con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. No para obtener la salvación, que la ley no me salva. Cristo Jesús es el que me salva. Pero Cristo Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es por esta razón que nosotros, adventistas del séptimo día, guardamos la ley de Dios. Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación, y ahora para andar en armonía con el Señor, voy a guardar la ley. Por eso es que guardamos la ley. Vayamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida nos da el derecho a ¿qué? ¿En qué? Miren, el texto dice que solo entrarán en la ciudad santa aquellos que tengan ¿qué? Sus nombres escritos ¿dónde? Es como el green card. Para poder entrar acá, necesito de ¿qué? No cree que ya vamos a poder pasar de mojados. Olviden, allá no. Para poder entrar en el cielo, mi pasaporte es un carácter a la imagen y a la semejanza de ¿quién? De Cristo Jesús. Es por esta razón que la Biblia dice que Dios quiere implantar su nombre ¿dónde? En nuestra frente. Nombre es en la Biblia carácter. Es por eso que yo debo entender el tema dadle gloria. Por eso que yo debo entender y vivir este mensaje, porque así estaré teniendo el carácter de Dios. Teniendo el carácter de Dios, mi nombre se va a mantener, estará escrito en el libro de la vida, y es lo que me da el derecho a poder entrar en la santa ciudad. Amén. Ahora entendemos mejor darle gloria, ¿verdad? Amén. Hemos visto entonces el libro de la vida. Son todos aquellos
que aceptaron a Jesús como su único Salvador. Todos aquellos que entregaron sus vidas al Señor y que dedicaron sus talentos y sus tiempos a la causa de Dios. Y es por esta razón que yo creo que todos los que están aquí tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Porque si así no fuera, ustedes no estarían aquí. Estarían buscando los placeres del mundo. Y usted que está viendo a través de la pantalla también. Porque solo aquellos que tienen el interés de la salvación son los que van a buscar. Si yo no tuviera mi nombre escrito en el libro de la vida, no iba a tener interés en la salvación. ¿Está claro esta parte? El libro de la vida. ¿Podemos avanzar? Ahora vamos a ver el libro de memoria. Vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hermanos, una de las cosas que nosotros podemos entender a través de este versículo es que todas nuestras palabras y pensamientos están registrados, están anotados en el libro de memoria. ¿Ustedes ya pararon para pensar en esto? Analizar que todas las palabras que nosotros hemos pronunciado están en este registro. Pero aparte de esto, todo pensamiento que hemos tenido, Dios lo ha anotado. Quiero compartir con ustedes una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, página 473. Página 473, Conflicto de los Siglos. El párrafo es el párrafo 1. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que teman a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. Miren acá, hermanos. Todas nuestras acciones están registradas en este libro. Vamos a ver Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13, versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Todas nuestras obras de misericordia están anotadas en este libro. Más adelante nosotros vamos a entrar en una parte, pero que dice que las obras también pueden ser borradas. Porque Nehemías está diciendo: Señor, no borre mis obras de tu libro. ¿Será que Nehemías está pidiendo para que Dios no borre las malas obras de él? ¿Sí o no? ¿Qué obras son estas que Nehemías está pidiendo para que no se borren? Las obras de misericordia. Eso es lo que Nehemías está diciendo acá. Vamos a ver Salmos capítulo 56, versículo 8. Salmos capítulo 56, versículo 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hermanos, cada sufrimiento, cada angustia,
cada tristeza, cada lágrima que usted ha derramado. Puede ser que usted cree que nadie te escuche, que nadie te esté viendo, que nadie esté ahí para ti. Pero la Biblia, el salmista David nos está diciendo que hasta mismo nuestras lágrimas, Dios las tiene anotadas. Puede que usted crea que en el momento de angustia, en el momento de sufrimiento que usted tenga, nadie esté allí para ti. Pero Dios ahí ha estado. Y Dios ha anotado cada lágrima que usted ha derramado por su hijo, que no tiene interés en las cosas de Dios, cada sufrimiento que usted ha tenido por causa del Evangelio, Dios lo ha anotado. Dios lo tiene guardado. Pero hermanos, hay de aquellos que ser culpable por las lágrimas del pueblo de Dios. Hay de aquellos. Y es por esta razón que usted y yo debemos tener esto en mente y tener este cuidado de no ser el ocasionador del sufrimiento ajeno. Quiero hacer una pregunta a los padres aquí. ¿Cómo se siente usted cuando alguien trata mal a su hijo? ¿Cómo se siente? Cuando alguien golpea a su hijo, cuando alguien hace a su hija sufrir, cuando alguien hace a su hijo sufrir. Ahora quiero preguntar, ¿cómo usted cree que Dios se siente cuando hacemos sus hijos sufrir? El mismo sentimiento que usted como un padre tiene por su hijo es el mismo sentimiento que Dios tiene cada vez que la niña de sus ojos está sufriendo. Y es por esta razón que yo les comenté, hay de aquel que es el ocasionador de las lágrimas y el sufrimiento de la niña de los ojos de Dios. Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra también en Conflicto de los Siglos, página 473. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo, aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel anotador. Muchas gracias. Y aquí la sierva del Señor viene diciendo que todo, nada quedará oculto ante la vista de Dios. Toda la oportunidad desperdiciada para hacer el bien, Dios nos va a juzgar. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué hace? Peca. Toda oportunidad que usted ha tenido de testificar y no lo ha hecho, Dios nos va a juzgar. Toda palabra ociosa, Dios nos va a juzgar. Todo tiempo desperdiciado, todo mal uso del talento que Dios nos ha dado, toda influencia para el mal, Dios va a juzgar. Y hermanos, hablando sobre la influencia, esta semana yo estaba leyendo el libro La Voz, su educación y su uso correcto. Y llegué a un capítulo que hablaba sobre nuestra influencia. La sierva del Señor dice que vamos a tener que prestar cuentas de toda influencia que ejercemos sobre las demás personas.
Y viene diciendo que nuestra influencia es un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Y viene diciendo, y esto fue lo que más me llamó la atención, que hasta aun cuando estemos muertos, vamos a tener que prestar cuentas de la influencia negativa que ejercimos sobre los demás. Porque uno muere, pero su influencia no. Los resultados, la influencia de nuestras palabras. Hermanos, una vez que yo pronuncio una palabra, olviden, jamás esta palabra podrá regresar. Y la influencia de esta palabra va a ejercer un efecto para la eternidad. Y la sierva del Señor dice que la influencia de nuestra palabra puede llevar personas al cielo o al infierno. Dice, ay de aquellos que comparezcan ante el tribunal de Dios con los resultados de sus malas influencias. Vayamos a Mateo, capítulo 12, versículo 36 y 37. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, yo creo que si usted y yo, si nosotros pensáramos en este versículo, antes de pronunciar cualquier palabra, yo creo que hablaremos muy, pero muy poco. Yo me acuerdo cuando estaba en el periodo de escuela, estaba estudiando. Una de las materias que siempre me llamó la atención es historia. A mí me gusta mucho la historia. Y yo me acuerdo que una de las materias que estábamos estudiando era la historia griega. Y los griegos, ellos, los jóvenes, los niños que eran separados ya para el ejército, los generales, los entrenadores, les enseñaba poquitas palabras. Ellos casi no sabían hablar. ¿Por qué razón ellos no sabían hablar? Enseñaban poco. Porque si el ejército enemigo los atrapase, los podrían torturar hasta la muerte. Y ellos no iban a poder dar la ubicación del ejército o dar la información que ellos necesitaban, porque no sabían hablar. Y en la parte espiritual debería ser así, hermanos. ¿Cuántos ojos Dios nos ha dado? ¿Cuántos oídos? ¿Cuántos labios? ¿Qué nos hace pensar esto? Mirar más, escuchar más y hablar de menos. Pero miramos poco, escuchamos menos todavía y hablamos demasiado. Hombre perfecto es aquel que domina ¿qué? Santiago dice, la lengua. Ahora mira lo que la sierva del Señor dice en el libro, la voz, su educación, su uso correcto. La así llamada franqueza, una forma de egoísmo. Hay personas que se enorgullecen de ser abiertas, rudas, descorteses, y a eso le llaman franqueza. Pero ese nombre no es correcto. Es egoísmo de la peor clase. Estas personas pueden tener virtudes, pueden ser liberales y tener impulsos generosos, pero sus modales descorteses los hacen casi insoportables. Ellos critican, hieren, dicen cosas desagradables. ¿Aprobará Jesús los caracteres que están cultivando? ¿Los hará idóneos para la sociedad del cielo? Sería bueno que nos examináramos para ver qué clase de espíritu estamos acariciando. Aprendamos a hablar suavemente, tranquilamente, aún bajo las peores circunstancias. Controlemos
no solo nuestras palabras, sino también nuestros pensamientos e imaginaciones. Seamos bondadosos, corteses con nuestras palabras y nuestra conducta. Hay mucho descuido en este aspecto. Hay muchas personas que dicen, no, yo tengo un carácter fuerte. Lo que yo tengo que decir, yo lo digo en la cara y a mí no me importa. Hermanos, esto no es un carácter fuerte. La verdad es un carácter débil. Porque un carácter fuerte es aquel que logra callarse ante una injusticia con uno mismo. Es aquel que si alguien viene y dice palabras groseras, no va a contestar a la altura. Un carácter fuerte es aquel que piensa 2, 3, 4 veces antes de hablar. Hay personas, no es que yo soy sincero, disculpa, esto es falta de educación, no es sinceridad. La sierva del Señor es egoísmo de la peor clase, de la peor especie. ¿Aprobará Cristo este carácter? ¿Creen que Cristo aprueba un carácter así? Claro que no. A Jesús le dijeron, nosotros tenemos por padre a Abraham. ¿Quién es tu padre? Hijo de fornicación. Si es con nosotros, ¿qué contestaríamos? Venga que ahora te voy a enseñar quién es mi padre. ¿Sí o no? Ya está poniendo los dientes así. Y temblamos en veces del enojo, del coraje. Hermanos, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta para reflejar el carácter del Maestro? Una vez un amigo me dijo, ¿quieres saber? La verdad yo estoy luchando para ver si digo esto, pero bueno, el Señor me está diciendo que diga, lo voy a decir. ¿Quieres saber si usted es bienvenido en una casa? Miren cómo te tratan los niños. Si los niños te reciben de brazos abiertos y se ponen felices cuando usted llega, es porque hablan bien de ti en esta casa. Y aquí entra la influencia de nuestras palabras. Porque lo que nosotros hablamos en frente de los niños, ellos van a hacer después. Y si yo hablo mal de un hermano en frente de mi hijo o de mi hija, si yo lo condeno, si yo lo critico, cuando mi hijo lo vea, mi hijo, este es un hipócrita. Mire, este hermano es porque mi papá me dijo que él es así, así, así. Hermanos, dañamos a los niños cuando hablamos de los hermanos o de las cosas de la iglesia en presencia de ellos. Es la peor cosa que podemos hacer. Yo envié una cita a mi esposa que decía que es casi imposible que ellos vuelvan a la iglesia. Porque cuando yo hablo mal del hermano Javier en frente de Savannah o en frente de Bethany, ¿sabe cómo él lo va a ver? Como un hipócrita, que es una cosa en la iglesia pero es una persona mala. Y los niños no tienen este filtro, y entonces ellos van a crecer creyendo que todos los hermanos de la iglesia son hipócritas. Porque yo escuché la conversación de mis papás, y yo digo porque yo soy el resultado de esto. En los almuerzos de sábado de mi casa se comía taco al pastor, y que el pastor es esto, y que el anciano de la iglesia es esto, que el director de diáconos es esto. Y yo crecí, y para mí todos los hermanos de la iglesia, perdonen la palabra que yo voy a utilizar aquí, perdonen, era una bola de mediocres. Yo creí con este pensamiento, yo crecí. Para mí ningún hermano de la iglesia servía, porque mis papás en la mesa, en la hora de la comida, los sábados se ponían a hablar de los hermanos. Y la sierva del Señor dice que cuando crecen y se convierten en jóvenes, muchos se van de la iglesia para nunca más volver. ¿Y la culpa de quién es? De los padres.
Y vamos a tener que prestar cuentas a Dios de los resultados de nuestras palabras. Una vez mi esposa estábamos platicando y mi esposa dijo, ella había leído algo y me dijo, mira, debemos como cristianos seguir este principio. Hablar de las personas como si ellas estuvieran detrás de nosotros. Deberíamos hacer esto. Pero mis queridos hermanos, lo que más me llama la atención de todo esto es que todo esto que nosotros hacemos en privado y en oculto, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a traer todo a la luz. Y como una pantalla panorámica, todos iremos ver las acciones de los hermanos o nuestras mismas. Y es por esta razón que la Biblia dice que muchos irán para la vergüenza eterna. Si usted supiera que hay una persona que va a estar detrás de ti una semana enterita grabando todo lo que usted hace y que en el sábado, en el culto divino, se va a proyectar acá, ¿cómo actuaríamos? Diferente, ¿verdad? Creí que hasta en traje andaríamos. Muchas personas creen que con la muerte está con el Señor en el paraíso. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermanos, ¿cuándo es que se va a cerrar la puerta de la gracia para muchos de nosotros? Muchos de nosotros decimos con la ley dominical, es cierto, pero si nosotros llegáramos hasta allá, pero si no llegáramos, ¿cuándo? Con la muerte. Cuando nosotros bajemos a la sepultura, en este momento, la puerta de la gracia se cerró para cada uno de nosotros. Porque después de la muerte, ¿qué nos espera? El juicio. Y aquí ya no hay más oportunidad de salvación. No hay cómo arreglar lo que hiciste. Y es por esta razón, hermanos, que debemos andar en paz con Dios y con los hombres. Porque tú y yo no sabemos el día en que vamos a bajar las sepulturas. No sabemos el día en que Dios nos llamará al descanso. Y es por esta razón que hoy es el día de hacer paz con los hermanos. Si yo siento que algún hermano tiene algo en contra de mí, que algún hermano ya no me está saludando, que yo le caigo mal, ¿qué debo hacer? Ir a este hermano, yo te hice algo, pasa algo. Andar en paz con los hermanos, andar en paz con nuestra familia y andar en paz con nuestro Creador. Porque una vez que usted y yo moramos, se acabó, hermanos. Game over. Ya no hay más oportunidad. Vamos a Éxodo capítulo 32, versículo 33. Éxodo capítulo 32, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Nuestro nombre puede ser borrado del libro de Dios. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Cuándo es que nuestro nombre es borrado del libro? Acá nos está diciendo: el que pecare contra mí, yo sacaré de mi libro. Lamentablemente hay personas que creen que las buenas obras van a sobresalirse sobre las malas. Hermanos, no es así. Tú puedes tener
999 buenas obras. Pero si usted tiene un pecado acariciado, un pecado no confesado, no abandonado, se echa por tierra las 999. Dios puede borrar nuestro nombre siempre y cuando usted no haya confesado tus pecados. Siempre y cuando yo no confiese mis pecados. Pero la palabra confesar viene con otra cosa también. ¿Y qué es? Confesar y ¿qué debo hacer? Abandonar mi pecado. Hermana, ¿puedes leer la siguiente cita? Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Si yo tengo un pecado que yo no confesé, que yo no abandoné en el libro de memoria, automáticamente mi nombre es borrado del libro de la vida. Es por esta razón que hoy usted y yo debemos confesar nuestros pecados. Estamos viviendo un tiempo regalado. Pero cuando empiece el juicio de los vivos, ¿por dónde empezará? Primero de Pedro capítulo 4, versículo 17 al 18. Primero de Pedro capítulo 4, versículo 17 al 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Por dónde va a empezar? Por la casa de Dios. Por usted y por mí. A quien mucho fue dado, mucho se le pedirá. Hermanos, ¿ya pararon para pensar en esto? Yo la verdad no estoy poniendo fechas para cuando vaya a empezar el juicio de los vivos. Pero hay citas que nos dan a entender cuándo empezará. Y hay una cita en la Biblia de Estudios, Apocalipsis capítulo 13, que viene diciendo que la puerta de la gracia se cerrará para el pueblo de Dios con la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? No es. La imagen de la bestia es el protestantismo apóstata cuando se una con el Estado. Y entonces vendrá la ley dominical. Cuando haya esta unidad del ecumenismo, todas las iglesias se hayan unido para pedir un día de descanso, un día para el reposo. En este momento, la puerta de la gracia se cierra para usted y para mí. Cuando se cierra la puerta de la gracia, ¿qué empieza? El juicio de los vivos. Y ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Falta muchos años para que pase esto? No, ¿verdad? Falta poco. Pero muy poco tiempo para que nuestro caso pase en el tribunal.
Y yo quiero finalizar con, de nuevo, San Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio entregó ¿a quién? Al Hijo. Y ahora yo les quiero hacer la pregunta. ¿Por qué es que todo el juicio el Padre entregó al Hijo? ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Por qué es que todo el juicio el Padre entregó al Hijo? Porque Él no pecó. Porque el Padre tampoco pecó. ¿Perdón? Porque se hizo carne, porque habitó entre nosotros. Son definiciones buenas. Y sí es cierto, porque Jesús vino a este mundo y habitó entre los hombres y experimentó en la carne que es el pecado. Pero hermanos, vamos un poco más allá todavía de esto. ¿Estaría Dios siendo justo? Porque ¿quién está en tela de juicio acá? El nombre de Dios está en tela de juicio. El carácter de Dios está en tela de juicio, porque la acusación es que Dios es injusto, que la ley de Dios no se puede guardar, que Dios es un ser tirano, un ser déspota. Y ahora imaginen ustedes que Dios se pare y diga: yo voy a juzgar y yo voy a defender mi carácter. ¿Dios estaría siendo justo en esto? ¿Sí o no? Si Dios se defendiera, ¿quién es la imagen exacta de Dios? La expresa imagen de Dios. Cristo Jesús. La acusación es que el Padre, que el carácter del Padre es un ser déspota, un ser egoísta y un ser tirano. Quedaron dudas y preguntas en la mente de los seres celestiales. Entonces, ¿quién se manifiesta para demostrar el verdadero carácter del Padre? Por esta razón, el Padre entregó el juicio al Hijo. Porque como Dios está en tela de juicio, Dios no quiere dejar dudas y preguntas. Entonces Dios se hace a un lado y permite que el Hijo sea su abogado también. Y que el Hijo demuestre al universo cuál es el verdadero carácter del Padre. Y ahora Cristo Jesús ya reivindicó el carácter del Padre. La ley ya mostró que el carácter de Dios es santo, justo y bueno. Ahora, ¿quién son los únicos que en este juicio tienen que testificar de parte de Jehová? Nosotros. Usted y yo somos los que vamos a reivindicar el carácter de Dios en este tribunal, porque Satanás está acusando a Dios de que Dios no es justo de llevar usted al cielo, porque usted es un pecador. Pero ahora usted con su vida va a demostrar a Satanás, va a demostrar a los demonios, va a demostrar a los ángeles y a los hombres que Dios es justo por haber llevándote a ti al cielo. Porque usted reflejó el carácter abnegado del Padre. Hermanos, Dios muy bien podría haber dicho: yo soy Dios, el futuro para mí es historia, yo conozco el fin desde el principio, esto se salva, este se pierde y se acabó, y que nadie me cuestione. Dios podría hacer esto, pero Dios se preocupa por lo que los demás van a pensar. Y Dios no quiere que haya ninguna chispa de dudas en los seres celestiales. Y es por esta razón que Dios ha establecido el juicio de esta manera: investigador, comprobador y ejecutivo. Y ahora usted y yo, así como Job, cuando Dios
mira a Satanás y dice: ¿no has visto a mi siervo Job, hombre íntegro y apartado del mal? Y que Satanás le contesta: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿Acaso no le has dado todo? ¿No le has cubierto de bendiciones, de riquezas? Tócale a Javier, a ver si Javier no te va a negar. Quita el trabajo de Juan Hernández y a ver si él va a seguir siendo fiel a ti. Pongo una enfermedad en tal persona y quiero ver. Ponga personas para hablar mal de Roy y quiero ver si él va a seguir siendo fiel a ti o si él no va a blasfemar. Ponga personas para perseguir la iglesia de Phoenix y a ver si ellos van a seguir temiéndote a ti. Esta es la acusación que hace Satanás. La pregunta es, mis hermanos, Dios espera y Dios llama a hombres fieles que manténganse de parte de la verdad y la justicia, aún que se desplomen los cielos. La pregunta es: ¿seremos usted y yo estos hombres y mujeres de valor? Porque son hombres así que el Señor está llamando. El reino de los cielos no es para cobardes, solo para los valientes. El reino de Dios es para esta clase de personas. La pregunta que yo quiero hacer en este momento es: ¿dónde están los valientes de Jehová? ¿Dónde están los valientes del Señor? Aquellos que van a levantar la bandera ensangrentada de Cristo y anunciar el Evangelio. Yo les quiero invitar en este momento, antes del himno final, a hacer una oración y entonces pasaremos al himno final. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque en el juicio nosotros vemos su infinito amor y misericordia por nosotros. Porque usted muy bien podría, Señor, decidir antes de que cualquier cosa, quién se salve y quién se pierde. Pero usted ha dado la oportunidad a todo el universo a la salvación. Pero también usted nos ha entregado, nos ha confiado algo muy importante, Señor. Porque nosotros sabemos que el nombre que está en tela de juicio es el de usted. Y usted nos ha invitado, Señor, a reivindicar su carácter a este mundo. Ayúdanos, Señor, a mostrar al universo, a Satanás y los demonios, que su carácter es perfecto, que su carácter es justo y es un carácter abnegado, Señor. Señor, usted no está buscando abogados, usted está buscando testigos. Que nosotros seamos estos testigos, que nosotros seamos los valientes que van a demostrar al universo el carácter del cielo. Gracias te damos, Señor, por esta misión. Y también queremos pedir que usted nos ayude a prepararnos para que el gran día, cuando nuestro nombre pase en el tribunal en el cielo, y cuando Cristo venga por segunda vez, que nos pueda decir: venid, benditos de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho les pondré. Gracias te damos, Señor. Todas estas bendiciones te pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.